Yo les había mencionado en el video anterior que los partidos conservadores representaban a la élite. Va a surgir con el tiempo una dificultad, porque está bien, representaban a la élite, pero no todos los que integran esa élite pueden participar en los cargos de gobierno. Quiero que quede claro cuál es el conflicto para que entendamos cuáles son las causas del surgimiento de la Unión Cívica Radical. El conflicto es que no todos los que integran esa élite pueden gobernar. Por supuesto que el gobierno favorece en su conjunto, y acá estamos hablando de la dimensión económica, a aquellos que integran a la élite, pero el poder político quedaba reservado en una fracción, podría ser la mitad o la tercera parte, que estaban nucleados en los partidos conservadores. Eran las fuerzas conservadoras que existían en cada provincia y que para cada elección, como se explicaba en el caso de los partidos de cuadros, se reunían, negociaban, eran personas importantes que repartían el poder político en cada elección y luego esas estructuras políticas quedaban sin utilizar hasta el próximo comicio. Entonces, los conservadores gobernaban. Todos los conservadores eran de la élite, pero no todos los que integraban esa élite podían participar de las fuerzas conservadoras y gobernar. Entonces, esto va a plantear un conflicto que podríamos llamar intraoligárquico, adentro de la élite. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que para acceder al poder político, e insisto que no estoy hablando sobre la cuestión económica, si aplicamos las categorías weberianas de clase, prestigio y poder, ¿sí? Acá estamos hablando en algo relacionado con el poder. ¿Quién gobierna? ¿Quién es el que decide? Eso es otra dimensión que hay que incorporar al análisis y no quedarse en el mero ejercicio de pensar la cuestión en términos económicos. No es un tema económico, es un tema vinculado con la política, con quien gobierna, con la satisfacción que otorga el tener control sobre otras personas, ¿sí? Con la importancia que eso conlleva, más allá del dinero. El dinero es otra dimensión. Entonces, dentro de la élite va a surgir una división por parte de aquellos que quieren gobernar y que no pueden. Y esta división se expresa en 1890 con un alzamiento armado que se conoce con el nombre de Revolución del Parque. No era ninguna revolución social ni nada que se le parezca, sino que era un grupo de personas que pertenecían a la élite y que lo que querían era que justamente se abra el juego político para poder acceder a los cargos de gobierno. Esa es la principal demanda. Después quieren que se vaya el presidente, cosa que logran, y renuncia Juárez Celman, pero su principal demanda era que termine el fraude electoral para poder participar en las elecciones y ganar, porque si no, los conservadores hacían que uno sucediera al otro, el que gobernaba al amigo, y así volvían, y así era un grupo muy cerrado, muy minúsculo el que participaba, tan minúsculo que dejaba fuera a miembros de la élite. Entonces, estos miembros de la élite que eran segregados por los partidos conservadores van a hacer un alzamiento armado y en el año 1891 van a formar una fuerza política nueva que se conoce con el nombre de Unión Cívica Radical, que, como yo digo, en sus principios estaba integrado por personas que pertenecían a la élite y que demandaban participar. Entonces, su primera demanda era terminar con el fraude. ¿Por qué? Porque en la medida en que existiera el fraude, los únicos que iban a ganar esas elecciones eran los conservadores. Entonces, se forma la Unión Cívica Radical, plantea como cuestión fundamental terminar con el fraude electoral, y para hacerlo van a apelar a distintos mecanismos. Un mecanismo tiene que ver con levantamientos armados. Van a protagonizar, aparte del que ya señalé, 3 levantamientos armados en 1893,
95 y en 1905. Esos 3 levantamientos armados constituían justamente intentos de derrocar al presidente e imponer nuevas reglas del juego desde el punto de vista electoral. El reclamo era terminar con el fraude. Del mismo modo, como una herramienta, no van a negociar con las autoridades. Es decir, que ellos van a preferir no transigir, no arreglar, no ceder en sus demandas porque se les otorgaba un cargo público, sino que van a usar una estrategia de todo o nada, ¿sí? O establecen el fin del fraude o ponen reglas electorales claras, o vamos a seguir en esta oposición. Y por otro lado, para que queden claro que el sistema era fraudulento y que no había ninguna posibilidad de que una fuerza opositora triunfe en los comicios, van a abstenerse de participar en las elecciones. No van a presentar candidatos para que quede en evidencia que lo que estaban haciendo los conservadores era fraudulento, era trampa y no había ninguna posibilidad de triunfo dentro de ese marco. Con el tiempo, los radicales van a aumentar su influencia y van a incorporar a grupos de clase media. Y van a comenzar con estrategias que tienen que ver más con partidos de masas que con partidos de cuadros. ¿Qué quiero decir? Van a fundar comités y en esos comités la gente se va a acercar y las personas que se encargan de la política van a empezar a incorporarlos, los van a incorporar, por ejemplo, estableciendo asesoramiento legal, consiguiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la administración del Estado. Ahí aparece el comité como un instrumento nuevo y los radicales van a ir ganando en popularidad y en fuerza, ¿sí? Y van a constituir para los conservadores una amenaza sobre su control que tiene que ver con el gobierno, pero dejemos en claro que no están amenazando directamente al orden social, como sí va a suceder con otras fuerzas como las que yo voy a explicar a continuación. Quiere decir que los conservadores tienen frente a su dominio y a su control una nueva amenaza, que es la de los radicales, que integran la élite, que se ven beneficiados por lo que hacen los gobiernos conservadores desde el punto de vista económico, pero que quieren participar del gobierno y por ese motivo exigen que termine el fraude para que con reglas claras se pueda vencer a los conservadores. Ese es el conflicto. Y los radicales crecen en fuerza y crecen en penetración sobre la sociedad. Ese es el panorama que tenemos más o menos hacia 1910. La otra cuestión tiene que ver con el movimiento obrero. Ustedes recuerdan el sueño de Sarmiento y de Alberdi de una Argentina blanca, europea, depurada según su ideología prejuiciosa y darwinista de los elementos nocivos como negros, indios y gauchos según la mentalidad y el vocabulario que usaban en la época. Entonces, ese sueño lo van a lograr. De hecho, exterminan a los indios y festejan ese exterminio. Y vienen los europeos. Vienen los europeos que son blancos, no los que soñaron ellos, que eran los europeos que vienen desde el norte de Europa, rubios de ojos celestes, pero vienen europeos y Alberdi los quiere para trabajar, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan la discusión? Alberdi dice, bueno, que vengan acá a trabajar, acá no vienen a decidir, no vienen a participar. Sarmiento tenía una perspectiva un poco más amplia, si se quiere, o mucho más amplia, pero pensada para el futuro lejano. O sea, Sarmiento no pensaba que los inmigrantes se hicieran argentinos y voten enseguida. Eso pensaba para muchos años atrás. De hecho, Sarmiento accedió a muchos cargos públicos siempre con fraude. Entonces, vienen estos inmigrantes, no van a participar en el sistema político, queda claro, y de hecho les expliqué recién cómo se evitaba
que a pesar de que estaban legalmente habilitados, reitero, estaban legalmente habilitados, no podían influir sobre las elecciones. Entonces, lo que va a pasar es que esos inmigrantes vienen, trabajan, están sometidos a condiciones laborales muy duras, algunos pueden ascender socialmente, otros no pueden ascender socialmente, y se va generando una tensión que tiene que ver con un conflicto de clases entre aquellos que están trabajando, que soportan condiciones condiciones muy duras y la desigualdad, y esa élite terrateniente que controla el aparato estatal y que no va a permitir ningún tipo de oxigenación. Entonces, por un lado está el fraude y por el otro lado está la represión que surge cuando estos trabajadores, estos inmigrantes, se organicen y empiecen a realizar huelgas y empiecen a oponerse de un modo más o menos sistemático a el orden conservador y a la desigualdad. Es en ese contexto cuando justamente los conservadores actúan con las fuerzas policiales, con las fuerzas militares, y van a respaldar este accionar con dos leyes, una que crean en 1902, que se llama Ley de Residencia, y que permite la expulsión sumaria, rapidísima, de aquellos extranjeros a los que se consideren perturbadores del orden social. Inclusive esto viola los preceptos constitucionales consagrados en el artículo 18 sobre que nadie puede ser penado sin juicio previo. Bueno, se saltea la Constitución y se dice, si el extranjero agita, molesta, perturba, que esto es una definición no judicial sino policial, va a ser expulsado rápidamente de la Argentina. Y en 1910 esto se perfecciona con una ley que se llama Ley de Defensa Social, que está destinada a combatir a los anarquistas, que incluye a los argentinos y que prohíbe la difusión de propaganda anarquista y la organización en ciertos lugares, violando en este caso el artículo 14, que ustedes saben que consagra que todos tenemos derecho a publicar nuestras ideas en la prensa sin censura previa. De todas maneras, estos artefactos legales sirven para que los conservadores acentúen su control sobre el movimiento obrero, pero el conflicto, como les voy a explicar, va a ser muy agudo y va a tener que encontrarse por parte de la élite una solución distinta. Esa solución distinta, y perdón por spoilear, es la reforma Sáenz Peña.